Y viajamos por el mundo. Hoy entre Estados Unidos y México. AMLO, el presidente mexicano, y Joe Biden estuvieron hablando ayer. La reunión de trabajo estuvo enfocada en el narcotráfico, en particular el fentanilo y la crisis migratoria. No trascendieron mayores detalles sobre lo conversado, pero nosotros desde acá le vamos a poner contexto a esa reunión laboral, a esos dos asuntos que se volvieron absolutamente críticos, tanto para México como para Estados Unidos. Sobre el fentanilo me gustaría contarles a modo introductorio, introductorio en este programa, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata cuando hablamos de fentanilo? Porque no es realmente de las drogas de la que solemos discutir acá en la Argentina. Las más conocidas, claro. No son de las más conocidas. El fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína. Bueno. Arrancamos fuerte. Hasta 100 veces más que la morfina. Oh. Para que entiendan la potencia, una dosis mínima de 2 miligramos alcanza para ser letal. Ajá. Pero... El abuso de fentanilo en Estados Unidos es parte, hay que decirlo, de una crisis mucho mayor todavía, que es la crisis de opioides, que empezó no en las calles, sino con drogas bajo receta, distribuidas cual golosina por las farmacéuticas, por los médicos. Mirá. Y se hicieron camino hasta las calles. ¿De qué estoy hablando? Ustedes lo habrán visto, tal vez no le prestaron atención, pero lo habrán visto incluso en películas. Caso típico: algún ciudadano común se lesiona, va a ver el médico de cabecera, le receta algún tipo de opioide, algún tipo de droga que contiene opioide. Sí. Y él termina, así como les estoy contando, en la esquina de su casa, comprando de forma ilegal, porque no puede dejar de consumir. O sea, empieza a través de una recomendación. médica legal, y después se va al carajo. Y termina comprando en la calle. Pero a gran Ajá. escala. Esa crisis de los opioides también incluye, en particular, el asunto del fentanilo, por ejemplo, utilizado en casos de cirugía, ¿no? Si tienes algún tipo de dolor, bueno, desde hace muchos años, ahora se está hablando del consumo en las calles del fentanilo y en los hogares. Pero en la realidad es una droga que se venía utilizando en el ámbito médico para casos específicos. Vamos a escuchar lo que dijo el propio presidente estadounidense en el discurso de Estado de Unión, o sea, 3 meses atrás. Lo que dijo entonces es, por supuesto, todavía válido. En este caso, una historia de vida en particular. Joining us tonight is a father named Doug from Newton, New Hampshire. He wrote Jill, my wife, a letter, and me as well, about his courageous daughter, Courtney. A contagious laugh, his sister's best friend, her sister's best friend. Joe Biden dice: esta noche nos acompaña un padre llamado Doug de New Hampshire. Le escribió a Jill, mi esposa, y a mí una carta sobre su valiente hija, Courtney, su risa contagiosa, la mejor amiga de su hermana. Y ella tuvo una historia que es demasiado familiar para millones de estadounidenses. Y muchos de ustedes en la audiencia, dijo en ese momento el presidente estadounidense, que, digamos, todo, no descubrió nada, simplemente lo puso en ese marco en palabras. Courtney descubrió las pastillas en la escuela secundaria. Se hizo adicta y finalmente murió por una sobredosis de fentanilo. Ella solo tenía 20 años. Historias como la de Courtney se van repitiendo a lo largo y ancho de Estados Unidos, a tal punto que muchos hablan de epidemia o pandemia, que no sé si es el término científico correcto, pero es para referirse a una cantidad astronómica. La cantidad de muertes que está provocando, ¿no? Claro. Que está provocando. Impresionante. Los opioides en general, porque también circulan en todos los países, no solamente obviamente en Estados Unidos. Lo que pasa es que allí hay un lobby de las farmacéuticas que le dio otra envergadura, ¿no? Los opioides tienen un potencial adictivo
muy alto. Y el fentanilo, que fue ganando terreno en el mercado ilegal, está en el corazón de esa crisis, ¿no? Pasó a ser como el motor de la crisis de los opioides. Ahora, la fabricación de fentanilo, que es una droga sintética, se origina en China, que sigue siendo, por ahora al menos, el mayor proveedor, ¿no? Productor, digamos, de esa droga. Pero por supuesto que los carteles mexicanos, y ahí volvemos a la discusión, a esa reunión de trabajo entre AMLO y Biden, pero que por supuesto los carteles mexicanos no se iban a perder la oportunidad de ganar más con menos inversión. ¿Por qué? Porque el fentanilo es hasta 20 veces más rentable que la heroína. O sea, estamos hablando de una ganga para el narcotráfico. Claro, claro. Logísticamente, por ejemplo, es mucho más interesante, es mucho más potente, lo utilizan para mezclar también con otras drogas, entonces incluso sirve para eso, no solamente puro, sino para rebajar otras drogas. Y además se transporta muy fácil, incluso en Estados Unidos se compra a veces por correo. Ustedes dirán, está exagerado. No, por correo, porque es tan chiquitito y tan potente que puede llegar en un paquete que parece insignificante. Claro, ya no hacen falta... Es como un ácido, perdón la ignorancia, ¿no? No sé qué, si siempre llega del mismo modo, hay pastillas, no sé si llega en Tiene polvo. formatos diferentes, claro. Exacto. Pero sí te puede llegar por el correo en un sobre. Claro, claro. No hace falta ya esos grandes containers y embarcaciones. Yo me imagino que cuando lo mezclan en polvo. Porque tienen laboratorios también en México. Ahí hay una batalla enorme porque AMLO lo que dice es que no se produce en México y que México no es el laboratorio que pretende Estados Unidos. Lo cierto es que en este momento hay, y desde hace años, una afluencia enorme de fentanilo a territorio estadounidense. Con ese esquema que les acabo de resumir, ¿no? Porque está muy resumido, digamos, pero se arma una triangulación entre China, por un lado, México, por el otro, y Estados Unidos, donde se evalúa que mueren unas 200 personas por día por consumo de fentanilo. 200 personas por día. Entonces, volviendo a la agenda de esa reunión. Famosos también, ¿no? Porque recuerdo que hace poco... En la realidad, el que más hizo conocer el fentanilo en su momento fue Prince. La muerte de Prince, y ahí se empezó a hablar. Poco murió Coolio, que fue un rapero muy grosso. Y que murió hace poquito. También de sobredosis de fentanilo. Pero yo creo que Prince fue como la cara visible, digamos, de los artistas, los conocidos, de que cuando ahí empezamos todos a hablar de che, ¿qué es esto? Digamos. Claro. Ahora seguimos con la agenda bilateral. Les decía, por un lado el fentanilo, por el otro la inmigración. Más presente que nunca en esa agenda bilateral, porque Estados Unidos está en vísperas o se está preparando, y eso ya lo hemos hablado, para el fin de título 42. Este viernes 12 de mayo, día de mi cumpleaños, y no tengo nada que ver con esto, lo juro, dejará de regir la norma activada en su momento por Donald Trump durante su propia gestión, ¿no? Con el pretexto de la pandemia, que permitía la expulsión en caliente de migrantes en situación irregular por motivos sanitarios. Hay pandemia, entras sin permiso, chao, afuera. Por lo que se anticipa, y esto ya está sucediendo en presente, ¿eh? Se teme una disparada, algo fuera de control, digamos, una disparada de la llegada de inmigrantes indocumentados. Escuchamos al respecto del presidente estadounidense. I spent about close to an hour with the Mexican president today. We're doing all we can. The answer is it remains to be seen. We've gotten overwhelming cooperation from Mexico. Hace cerca de una hora con el presidente mexicano. Ahora sí es una declaración más reciente, ¿no? Es de hoy mismo, no, ayer en la realidad, ¿no? Joe Biden explicando qué es lo que sucedió en esa conversación telefónica con AMLO. Dice entonces, pasé cerca de una hora con el presidente mexicano, estamos haciendo todo lo que podemos. La respuesta está por verse. Hemos obtenido una cooperación abrumadora en México, muy contundente. También estamos en el proceso de establecer oficinas en Colombia y otros lugares donde alguien que busca asilo puede ir primero, ¿no? De eso también hemos hablado, que es un acuerdo reciente que permite establecer, por ejemplo, en Colombia, algunas oficinas para que la gente no llegue a la frontera sur estadounidense, sino que haga el pedido de asilo, que se evalúe su caso.
en oficinas descentralizadas, ¿no? Como una forma de terciarizar el trámite migratorio. También estamos entonces en el proceso de establecer esas oficinas en Colombia. Va a ser, y este es el fragmento que importa, va a ser caótico por un tiempo. Joe Biden reconociendo, va a ser caótico por un tiempo. Ambos mandatarios, que eso es muy importante, o sea, es muy importante porque estamos hablando de migrantes y de seres humanos y de vida que están en juego. En términos políticos más pragmáticos y fríos, es muy importante para Joe Biden, puertas adentro, porque sabemos que es un argumento dentro del tablero político por parte de los republicanos y por parte del trumpismo, que tiene toda la derecha muy capturada, muy rehén, digamos, de su propia agenda. Ambos mandatarios de México y de Estados Unidos, según el comunicado de la Casa Blanca, acordaron una estrecha coordinación entre las autoridades fronterizas y medidas contundentes en preparación, entonces, de la vuelta del título 8. Acá estamos hablando del fin del título 42 y van a reactivar algo que se llama el título 8. Con el fin del título 42, los migrantes lo que pueden volver a hacer, y por eso están yendo en masa, digamos, a la frontera, es volver a tramitar sus solicitudes de asilo por vía judicial. En unos procesos judiciales que pueden durar años, pero mientras se está resolviendo, ellos pueden permanecer en suelo estadounidense. Ah, claro. Ahora, la contrapartida de eso, al mismo tiempo, va a empezar a aplicarse otra medida que se llama Título 8 y que va a permitir las expulsiones, también en calientes, de aquellos cuyas solicitudes no sean admitidas a trámite. ¿Se entiende? Sí, rechazan el trámite y los rajan al toque. Bueno, migración y fentanilo. Tremendo, impecable. El panorama internacional de Orián Fleischer, de maldita suerte. Un país unido por la radio.